A las 10:34 de la mañana, lo anunciábamos también antes de la pausa, estamos en contacto con el meteorólogo Mario Videgain, máster en Ciencias de la Atmósfera, especialista en clima y cambio climático, docente también en estas materias, a propósito de estas cuestiones vinculadas con el cambio climático, las temperaturas que estamos teniendo en nuestro país, el frío, si es que estos fríos tan extremos que estamos teniendo son nuevos o no. Bueno, este tipo de cosas nos parecía interesante poder conversar esta mañana con Mario Videgain. Videgain, buen día, gracias por estos minutos con Radio Centenario. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con la intención que decíamos recién, ¿no?, de poder conversar sobre este tema del cambio climático, que es un tema del que se habla cada vez más. Siguen habiendo quienes lo relativizan de cierta manera, ¿no?, o lo ponen en tela de juicio. Capaz que sería bueno, como para empezar, contextualizar de qué hablamos cuando estamos hablando de cambio climático en este momento histórico. Claro, el concepto de cambio climático es un concepto amplio, pero que está basado o fundamentado en lo que sería el proceso de calentamiento global. Este proceso de calentamiento global se debe, y eso está comprobado, a lo que sería el aumento o la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero más conocidos, o por lo menos más conocidos, digamos, en la atmósfera, son el dióxido de carbono, básicamente vapor de agua y algunos otros componentes menores o gases menores, pero repito, el fundamental, y digamos que prácticamente todo el mundo se menciona, sería el dióxido de carbono, que es un gas resultante de lo que sería el consumo, por ejemplo, de combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes fuentes de dióxido de carbono es cuando nosotros quemamos, tanto puede ser carbón o lo que son combustibles líquidos, como puede ser las naftas o lo que sería la propia madera, ¿no? Cuando nosotros quemamos, hacemos una fogata, uno de los gases que se liberan, obviamente invisible, no lo vemos, es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se acumula en la atmósfera y esta acumulación a lo largo de décadas y de años, lo que produce es un reforzamiento de lo que se llama el efecto invernadero. O sea, gran parte de lo que sería el calor que despide la superficie terrestre no se pierde como debería ser hacia arriba, hacia el espacio, sino que queda atrapado, diríamos, en las capas bajas de la atmósfera. Esto hace justamente el famoso efecto invernadero, lo que uno conoce como invernadero, ¿no? Cuando uno construye esa galería, digamos, con vidrio, sí. El vidrio justamente lo que produce es ese mismo efecto, ¿no? No deja salir el calor de dentro de ese invernadero. ¿Qué repercusiones tiene esto, digamos, en el ecosistema, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de la cuestión de los deshielos, el tema de las repercusiones también que tiene eso, pero ¿cómo se puede conectar con, por ejemplo, los cambios de temperaturas o de cómo siente la gente, ¿no? Que a veces son comentarios de personas en la feria o en la calle sobre el que se siente distinto ahora, algunos cambios, por ejemplo, cuando se cambia de una estación a otra del año. ¿Cómo repercute eso en lo cotidiano? Sí, como decíamos, no solo el efecto directo, digamos, del efecto invernadero, que es el calentamiento global o calentamiento de superficie, que esto se mide, digamos, porque de hecho, por suerte, tenemos más de 100 años de medidas de temperaturas, prácticamente hora a hora en superficie, en todo el planeta, y eso nos permite monitorear qué ha venido sucediendo justamente con las temperaturas. Prácticamente en todo el planeta se observa un aumento paulatino de las temperaturas, por lo menos desde el comienzo del siglo XX, del siglo pasado. En Uruguay, por ejemplo, en Montevideo, en la estación de Prado, que es la más antigua que tenemos en Uruguay, tenemos un incremento registrado prácticamente de 1 grado en lo que sería el siglo XX y comienzo de este siglo XXI. Que uno dice, bueno, tal vez sea poco, ¿no? Digamos, eso a nivel climático es muy significativo, ¿no? Ese aumento de 1 grado
respecto a los valores que teníamos a principios del siglo XX, ¿no? Y ese calentamiento no es solo, justamente no solo se traduce en calentamiento, sino también esa distribución de energía, diríamos, a nivel de superficie, también provoca cambios en la circulación atmosférica. O sea que también hay cambios en otras variables, como por ejemplo precipitaciones, ¿no? La distribución de las precipitaciones a lo largo del planeta, y eso hace que también cambien lo que son las estaciones del año, ¿no? En cuanto a las precipitaciones y también en cuanto a las temperaturas, eso que tú mencionabas de que si uno compara lo que puede ser, por ejemplo, los inviernos, ¿no? De principios de hace 100 años, ¿no? A principios del siglo XX a principios del siglo XXI, lo que vemos, más allá de que han aumentado las temperaturas, también lo que se observa es un acortamiento, diríamos, del invierno, por así decirlo. Antes, como decir, teníamos 3 meses, ahora esto no es así, digamos, tenemos un invierno más corto, donde el invierno crudo, diríamos, el invierno propiamente dicho, se ha cortado, por ejemplo, a menos de 2 meses, ¿no? Entonces lo que venimos observando es eso, ¿no? Cambios no solo a nivel del campo de temperatura, sino también cambios a nivel de otras variables, como puede ser también las precipitaciones, ¿no? Y bueno, y ni que decir que ese calentamiento también se traduce en calentamiento no solo de la atmósfera también, sino de los océanos, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Ese calentamiento anormal en las aguas superficiales del Mediterráneo, eso también está relacionado con el calentamiento global, ¿no? Y repito, no solo es la atmósfera que se calienta, sino que se calienta también las superficies oceánicas, ¿no? Ahí está bueno diferenciar el concepto de clima, porque usted decía la importancia que tiene, por ejemplo, un cambio de 1 grado a nivel macro, ¿no? A nivel histórico, viendo el clima como un concepto amplio, que después están las variaciones que se dan a nivel cotidiano, que ahí puede haber una amplitud, digamos, de que a lo largo del día vaya cambiando la temperatura grados, de varios grados, exactamente, pero a nivel del clima, 1 grado como promedio, digamos, es un cambio significativo. Exactamente como tú lo decís. Nosotros estamos acostumbrados, nuestro, diríamos, por decir, varias variaciones diarias que tenemos de temperatura, por ejemplo, en el caso de Montevideo, normalmente tenemos una variación entre temperaturas mínimas y máximas diarias de repente más de 10 grados. O sea, entonces, eso es lo normal para nuestro clima en el caso de Montevideo. Pero, digamos, una variación o un incremento, como bien te decía, de 1 grado en el promedio de temperatura a nivel planetario, eso es significativo. Y lamentablemente lo que se proyecta hacia futuro son incrementos aún mayores, ¿no? Los modelos de cambio climático estiman que hacia 2050, por ejemplo, en nuestra región, en el caso del sur de Brasil, Uruguay y de Argentina, los incrementos de temperatura respecto, lo decíamos, a comienzos del siglo XX, pueden estar en el orden de 2 a 3 grados, ¿no? O sea, estamos hablando de incrementos que van a multiplicar por 2 o por 3 lo ya observado en el siglo XX. Mario, buen día. Hay algo que también se afirma mucho desde la población, ¿no? De que los inviernos van a ser cada vez más fríos, de que los veranos van a ser cada vez más calurosos. También cómo se puede analizar de alguna forma la ola de calor que se está viviendo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que ya lleva más de 1000 muertes por esta ola de calor, y también la definición, ¿no? De ola de calor. Sí, bueno, sí, es muy cierto, digo, lo que comentábamos, ¿no? En Europa están sufriendo, digamos, una ola de calor histórica, digo, que incluso comenzó antes de comenzar el propio verano astronómico, ¿no? Sí. Ya desde el comienzo del mes de junio estaban batiendo récords de temperatura. Eso se debe en gran parte, como decíamos, a un calentamiento también muy anormal que está teniendo el mar Mediterráneo, y también en lo que sería el propio Atlántico Norte, ¿no? Lo que sería el Mar del Norte. Se están viendo temperaturas, se están registrando temperaturas a nivel de superficie del Mediterráneo que no tenían registro, ¿no? O sea, que no había antecedentes, ¿no? Temperaturas de la superficie del mar allá en el Mediterráneo que están bordeando los 30 grados, ¿no? Es algo inaudito, digamos, cuando miramos un mar Mediterráneo que no es tropical, es una zona, diríamos, de, como decir, latitudes medias, ¿no? De latitudes templadas. Hay que recordar, digo, bueno,
la gente no lo tiene claro, los mares tropicales, ¿no? Por ejemplo, el Océano Pacífico, normalmente es la zona más caliente, es la zona contra el océano, contra el Asia, ¿no? Lo que sería la región asiática, y ahí estamos hablando que en promedio, ¿no? En promedio las temperaturas pueden llegar alrededor de 27 grados, 28 grados. Entonces, cuando hablamos de 30 grados en el Mediterráneo, es una anomalía importante de 2 o 3 grados sobre lo que sería el valor normal de referencia. Y lamentablemente, eso, como digo, eso se traduce en temperaturas más altas a nivel de la atmósfera, y obviamente, diríamos, lo que produce no solo calentamiento a nivel de las horas diurnas, sino también problemas de que no bajan las temperaturas como deberían bajar en las horas nocturnas. Entonces, la gran parte de la población no tiene manera de descansar, diríamos, no tiene manera de conciliar el sueño, claro, por lo menos durante varias horas, ¿no? O sea, no tiene posibilidad de hacer un descanso como corresponde, ¿no? En las horas nocturnas. Esto se contrapone de alguna forma con lo que vivimos en esta época del año de este lado del mundo, ¿no? Ahí se nos cortó un poquito la comunicación, nos dicen, ahora vamos a estar tratando de recuperar el contacto con el meteorólogo Mario Videgain, porque bueno, justamente lo que planteábamos, ¿no? Por un lado la ola de calor en Europa y las temperaturas muy bajas de este lado, que obviamente es natural porque estamos en distintos hemisferios, en distintas estaciones del año, pero son extremos que, como decía Videgain recién, son históricos también, ¿no? Los niveles de temperatura que se han alcanzado en esa parte del mundo. Ahí recuperamos el contacto. Videgain planteaba, volviendo a esta parte del mundo, por un lado, veranos mucho más extremos en sus temperaturas, pero inviernos más cortos, como decía usted. A nivel de las temperaturas en el invierno, ¿se ven también situaciones de temperaturas que puedan estar por debajo de lo normal? Bueno, lo que decíamos, las tendencias que se están previendo tanto para el invierno, fundamentalmente en estos escenarios de cambio climático, es un invierno más corto sobre Uruguay, sobre el sur de Brasil, Uruguay y esta Argentina. No quiere decir que no vaya a existir invierno en el futuro, ¿no? En los próximos años va a existir, pero el invierno va a ser más corto, tal vez intenso durante 1 o 2 semanas, un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Muy intenso en 15 días, 20 días, pero luego ya rápidamente las temperaturas se recuperan. Y pasamos a un nivel de temperatura más parecido ya directamente a lo que es primavera y no lo que sería el invierno típico, ¿no? Que teníamos visto a principios del siglo XX. Entonces decíamos, ese sería un poco el nuevo escenario, digamos, climático para nuestro país. Obviamente que las temperaturas van a continuar, si uno mira a nivel anual, compara año a año, las temperaturas continúan aumentando décimas a décima, año a año. Como yo les mencionaba, ¿no? Se prevé que para 2050 estemos prácticamente entre 1 y más 2 grados por encima de lo normal, ¿no? Respecto a la referencia del siglo XX. Y eso va a seguir lamentablemente aumentando porque la concentración de gases de efecto invernadero sigue aumentando a nivel de planetario, porque mientras sigamos quemando combustibles fósiles, claro, y carbón, lamentablemente vamos a seguir aumentando las concentraciones de gases. Yo creo que eso es importante también decir que no es una cuestión natural, que ocurre porque no es la primera vez que hay un cambio climático a nivel histórico, si lo vemos, ¿no? Pero en este caso hay razones artificiales vinculadas con las industrias, con la forma de producir que tenemos en el mundo, y que no es simplemente, bueno, se está dando como parte de un ciclo natural. Claro, bueno aclarar que el efecto de calentamiento, el efecto invernadero básicamente, es un efecto natural. Lo que le está haciendo el hombre con sus actividades es reforzar este efecto más allá de lo conveniente, por así decirlo. El efecto invernadero, por suerte, existe, debido, como te digo, a los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, vapor de agua. Si no existiera el efecto invernadero, obviamente la Tierra sería muy diferente, no estaríamos prácticamente cubiertos de hielo, estaríamos en una era glacial, básicamente. Claro. Gracias al efecto invernadero natural, estamos en esta situación climática, diríamos, agradable.
pero lamentablemente el hombre y sus actividades, y básicamente, como repito, la quema de combustibles fósiles en primera instancia, es la que está haciendo reforzar este efecto más allá de los límites razonables, ¿no? Claro. Bidegain, respecto a esto, estamos en una semana, ¿no? Viendo también algunas de las cosas que usted ha compartido en algunos espacios, en redes sociales, en una de las semanas justamente de las más frías que vamos a tener en el invierno, particularmente hoy jueves, uno de los días en los que se van a registrar menores temperaturas. Exactamente, digo, sí, hay que recordar que estamos, de hecho, estadísticamente los días más fríos del año, ¿no? Siempre los últimos 15 días de junio, los primeros quincenas de julio, estadísticamente hablando, en Uruguay son los días más fríos. Lo que se ha combinado ahora en este 2026, en este julio, por ejemplo, es que más allá de estos días fríos, tenemos aún un ingreso de masas de aire de tipo polar o antártico que hace que también las temperaturas caigan aún más. O sea, estamos hablando de anomalías negativas de temperatura en estos días, encima, diríamos, de lo que son las temperaturas normales de la época, que ya son bajas. Entonces, por ejemplo, hoy y mañana, digo, van a ser días muy fríos, donde las temperaturas máximas, por ejemplo, en Montevideo, posiblemente no superen los 10 grados, ni hoy ni mañana. Está claro. Entonces, esto sí se une, además, a una situación de vientos de componente sur, y mucha presencia de nubosidad. Entonces esto hace que las sensaciones térmicas sean estrictamente bajas, ¿no? Y muy bajas, tanto hoy como mañana. Yo diría, recién el sábado vamos a ver ahí sí una recuperación de las temperaturas, vamos a superar los 10 grados de temperatura máxima y vamos a estar con un tiempo un poco más agradable. Pero digo, hoy y mañana posiblemente sí sean de los días más fríos de este año 2026. Mario, hay también, preguntas desde la audiencia. Zulma nos consulta, ¿qué es la helada? Un rocío fuerte, siempre se dice que la helada no cae. ¿Está bien decir que la helada cae cuando el sol se levanta? Sí, es correcto, la helada no cae, la helada, en realidad la helada se forma, porque en realidad es lo que uno observa como helada, son los cristales de hielo depositados sobre la vegetación, sobre el pasto, ¿no? Sobre la pastura, pero eso sucede porque las temperaturas justamente bajan de 0 grados, ¿no? Por debajo de 0 grados sabemos que el agua se congela y bueno, lo que observamos como esa escarcha en definitiva sobre la vegetación es la helada. La helada no cae ni se levanta, como dicen afuera, ¿no? La helada se forma, eso es un depósito, en definitiva, la cristalización de la humedad, diríamos, sobre lo que sería la vegetación. Después uno puede diferenciar lo que es helada blanca de helada negra. La helada blanca es cuando observamos justamente el depósito de los cristales de hielo alrededor de la superficie de las hojas, en la superficie de la vegetación. Helada negra es un fenómeno, por suerte, mucho más raro, pero digamos mucho más intenso porque es justamente el congelamiento por dentro de lo que sería de la vegetación. Claro. No se observa por fuera la parte blanca, ¿no? Los cristales de hielo, pero sí lo que se produce es un congelamiento de la savia por dentro de la planta, y es un fenómeno lamentablemente mucho más drástico, mucho más peligroso cuando ocurre, ¿no? Y eso ocurre con temperaturas aún menores. Exactamente, sí, temperaturas más bajas, obviamente siempre tiene que estar por debajo de 0 grados, si no, obviamente no hay congelamiento, pero digamos, en el caso de la helada negra, lo que se observa es que tenemos muy baja humedad en la atmósfera, o sea, muy poca humedad, cosa que es raro en Uruguay, por suerte. Digo que tengamos muy baja humedad, pero digo, cuando ocurre ese tipo de fenómeno, lamentablemente, y baja la temperatura por debajo de 0 grados, puede darse ese fenómeno que lamentablemente es muy dañino a nivel de, no solo de pastura, ¿no? Se está hablando de vegetación y, por ejemplo, de árboles frutales. Tal vez uno de los daños más grandes que tenemos, por ejemplo, en lo que son naranjales y limoneros, ¿no? Lo que es la helada negra. Otro oyente, Roque, pregunta si hay alguna proyección para el verano de 2027. Dice que antes se decía a inviernos duros, veranos insoportables. Bueno, acá lo que hay que agregar también que en los próximos meses vamos a ver ya la presencia, diríamos, y la influencia de esa fase cálida del Niño que ya se está gestando en el Océano Pacífico, y ahí vamos a estar bajo
yo diría nítidamente la influencia del Niño, tanto en la primavera, y esto en la primavera, cuando hablo de influencia del Niño, hablo de mayor cantidad de días con lluvia, básicamente y fundamentalmente en el norte del país, una primavera que va a ser relativamente templada desde el punto de vista de temperatura, no fría, sino más bien templada, o sea, incluso con temperaturas algo por encima del normal, y ya hacia el verano, básicamente, también, digo, la misma situación de lluvias, diríamos, abundantes hacia lo que sería el comienzo de verano, y un verano que yo diría que no va a ser cálido, sino que, al contrario, digo, va a abundar la mayor cantidad de días con nublados, nubosos, o sea, con cielos cubiertos, básicamente días con precipitación. Por lo tanto, yo diría que no va a ser un verano intenso, sino al contrario, ¿no? Que posiblemente tengamos temperaturas incluso por debajo de lo normal. Un verano relativamente fresco, ¿no? Claro. Sobre Uruguay. Este fenómeno del Niño, una cuestión de la que cada vez se escucha hablar más también, ¿no? Y que bueno, lo hemos también ido incorporando en el lenguaje cotidiano cuando hablamos del tiempo y del clima, pero nunca está de más recordar, ¿no? El niño, la niña, estos fenómenos que van determinando un poco en distintas zonas del mundo las condiciones atmosféricas. Exacto, sí, eso es bueno aclarar también a los oyentes que el fenómeno del Niño es parte de la variabilidad climática natural del sistema, o sea, no es parte del cambio climático. El fenómeno del Niño existe se calcula que hace miles de años que este fenómeno rutinariamente aparece, pero diríamos el desafío que tenemos por delante, y ya lo estamos viendo también para los próximos meses, es que estamos en este contexto de cambio climático con fenómeno del Niño, o sea que tenemos que sumar, por así decirlo, las influencias de ambos fenómenos, por un lado la variabilidad climática natural y por otro lado lo que sería el calentamiento global. Entonces se hace difícil para los meteorólogos y los climatólogos hacer realmente a veces un pronóstico exacto, un pronóstico climático más o menos adecuado, cuando tenemos nuevas, por así decirlo, nuevas reglas de juego, ¿no? Pero, repito, el fenómeno del Niño sí es un fenómeno muy importante, ese fenómeno, yo diría, parte de la variabilidad climática más importante que tenemos en el planeta y que afecta a gran parte del planeta, incluido lo que sería Uruguay, sobre Brasil y desde Argentina. Nosotros estamos en una región altamente sensible a lo que serían las variaciones del fenómeno del Niño. Bueno, entonces para lo que queda del invierno, frío, pero con repunte de temperaturas también para los próximos días. Básicamente sí, yo diría que a partir de la semana que viene, diríamos mediados de la semana que viene, vamos a tener un repunte interesante de las temperaturas. Podemos tener algún evento de lluvia ahí sobre lo que sería el segundo fin de semana, o sea, para el Día del Padre por ahí. Y después, yo creo que vamos a tener ya un ascenso de las temperaturas, y sin dudarlo ya a partir de agosto un ascenso interesante de las temperaturas. Ya salimos del invierno, por así decirlo, y ya vamos a entrar en un régimen prácticamente de primavera, como digo, adelantada ya en el mes de agosto. Siempre aparecen en invierno estas anuncios de posibles nevadas, generalmente vienen de institutos que son de países de la región, ¿no? Pero que también analizan o incluyen, digamos, un análisis de lo que pasa en la zona de nuestro país. Esta cuestión de que pueda caer nieve por la ola polar, por la ola de frío, el riesgo de nevada en Uruguay. Anualmente siempre aparece esta noticia. ¿Es, digamos, factible que ocurra un fenómeno así? Bueno, no hay que descartar en el caso siempre digo que el fenómeno de nieve pura en Uruguay es muy raro, digamos, históricamente hay muy poco registro de nieve. Lo que sí tenemos nuevamente registros de agua-nieve, ¿no? Claro. O sea, la combinación de precipitación líquida con algunos cristales de hielo, o sea, nieve. En estos momentos, por ejemplo, ahora están ocurriendo algunos episodios de agua-nieve, por ejemplo, en Mar del Plata, en toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y no descartamos para las próximas horas la posibilidad de alguna ocurrencia de agua-nieve, fundamentalmente en la sierra de Maldonado, ¿no? El Maldonado de la Valleja. En las próximas horas, yo digo hacia la noche, hacia la tardecita noche, pueden ocurrir algunos episodios. Van a ser, si ocurren, muy aislados, ¿no? Muy escasos, porque no se prevén grandes volúmenes de precipitación, estamos hablando de 1, 2, 3 milímetros, pero de repente alguna persona, algún observador que esté en
en la sierra va a poder observar, digamos, el fenómeno de agua-nieve. Así que no descartamos la ocurrencia de agua-nieve ahora en las próximas horas, repito, en la sierra de Maldonado y La Valleja. Esto de que sea en las sierras, la probabilidad tiene que ver con que a mayor altura es menor la temperatura también. Exactamente, Diego. Sí, en este momento, por ejemplo, lo que llamamos la isoterma de 0 grados, está a unos 600 metros de altura. Hay que recordar que Uruguay las elevaciones máximas tenemos a 500 metros, o sea que estamos muy cerca de lo que sería la isoterma de 0 en esas alturas. Claro. Y por lo tanto, justamente las alturas mayores, por ejemplo, 300 metros, son las que más probablemente puedan registrar este fenómeno, ¿no? Como digo, básicamente agua-nieve, ¿no? Una mezcla de precipitación sólida y líquida. Muy bien, Mario Videgain, muy claro, y creo que sirve mucho para tener más claro qué es lo que está pasando y explicar algunos de los fenómenos que lo sentimos en lo cotidiano cuando salimos de casa y vemos si nos abrigamos más o menos, pero también poder entenderlo a nivel global con lo que está pasando con el clima, incluso remontándonos a estos cambios de temperatura a nivel global que vienen por lo menos desde comienzos del siglo pasado, como decía usted. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, un saludo por ustedes.